¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera que hacemos acá en la red. Son momentos de harto trabajo en el INE, ¿no es cierto? Porque están obligados a hacer bien o muy bien lo que según muchos se hizo mal o muy mal en el 2012, en el que pretendía ser el mejor censo de la historia, ¿no es cierto? Pasado mañana es día de censo en Chile, es feriado irrenunciable reforzado. No sé si lo dice exactamente así la ley, pero es un feriado que va a tener restricciones todavía más importantes que otros. Y estamos con el rostro visible de este censo, la directora nacional del INE, a quien le agradecemos porque faltan muy pocas horas, Jimena, para que parte de esto. Debe estar seguramente de cabeza en este proceso. No quisiera estar en tus zapatos porque la presión es bien intensa a propósito justamente de lo que pasó en 2012. ¿Está garantizado que este va a ser un censo de otro tipo? ¿No vamos a perder la porrada de millones de pesos que hay en juego? Yo lo que te puedo decir es que llevamos mucho tiempo trabajando intensamente para cubrir todo tipo de situaciones que puede ocurrir un día digamos, un día con un operativo tan grande. Y tú acabas de decir algo súper bueno, o sea, el rostro visible. Efectivamente, yo soy la vocera oficial, pero acá tenemos un grupo de gente trabajando en todas las regiones, con mucha coordinación, con autoridades de gobierno, con los municipios, con la ciudadanía, con fundaciones. En consecuencia, es un equipo enorme de gente que hemos estado trabajando ya más de 3 años. Jimena, hay algunas contingencias, algunas cuestiones, a ver, no del todo claras, diría yo, que están encima de la mesa. Una de ellas tiene que ver con la actitud que han tomado algunas comunidades mapuches, particularmente ahí en la zona de Ercilla, que se niegan a participar. No quieren ser contados, leo acá, como animales, decía un vocero. No sé si representa exactamente a todas esas comunidades. ¿Eso está resuelto o lo que pase el miércoles en Ercilla es todavía un hecho incierto? Bueno, mira, yo te cuento, nosotros siempre trabajamos con las comunidades, ¿ya? Comunidades, puede ser de pueblos indígenas o comunidades de inmigrantes o la misma comunidad de cada comuna, porque realmente toda vez que invitamos a las personas de la comuna a inscribirse para censar la comuna, es el mejor ejemplo de eso. Las coordinaciones son varias y normalmente la invitación es que las mismas personas se capaciten y puedan censar o ser supervisores, ¿ya? Incluso a nivel de facilitadores en la comunicación, hoy día estamos trabajando con haitianos, ¿ya? Entonces, esa política no cambia. Te voy a preguntar por los migrantes, que es un tema súper atractivo e interesante, porque además se ha dado cierta suerte de explosión, diría yo, de migración en Chile de la que va a dar cuenta el censo. Pero respecto de la Araucanía, de estas comunidades, ¿cuál es el plan de contingencia? ¿Los funcionarios van a ir sin ningún resguardo especial? ¿Va a haber protección policial? ¿No van a ir al choque? ¿En qué actitud se va a censar ahí? Es que eso es lo que te trato de decir. Acá la estrategia siempre ha sido de colaboración, ya nunca una estrategia de confrontación acá, y esto es a nivel de nuevo, de todo el país, hay una actitud de respeto que siempre se les inculca a los censistas. En consecuencia, básicamente vamos a aplicar los operativos que se hacen en todo el país, ya con respeto, con colaboración, con trabajo conjunto con los municipios. Y si se niegan a responder derechamente, Jimena, el cuestionario, la encuesta del INE, ¿se va a cursar ahí la respectiva multa o está contemplado eventualmente por las características especiales que hay ahí hacer una suerte de excepción? Mira, en cualquier vivienda del país que se nieguen a responder, lo primero que nosotros hacemos es escuchar por qué razones esto puede estar pasando, explicamos que la información se trata con completa confidencialidad y tratamos de discutir y conversar sobre la importancia de la información. Esa básicamente es nuestra estrategia. O sea, debiera aplicarse la multa en este caso si es que se niegan fíjate que nosotros contestar. No hablamos, nunca hemos hablado de multa. Esto lo pero sacó, existe en la ley, digamos. La atribución existe, efectivamente. Pero se cursa de acuerdo a qué criterio. No, el INE tiene la atribución en su normativa de aplicar multas, ¿ya? Pero no es el foco que hoy día nosotros trabajamos. Entonces, no vamos a hablar de eso, primero vamos a realizar el censo y después efectivamente vamos a hacer todo el trabajo que corresponde Pero hacer. no es bueno que se sepa ya en Ercilla, igual que en Santiago, en Arica, en Temuco, en La Serena, que quien se niegue puede sufrir una consecuencia pecuniaria. Mira, yo lo que te puedo decir es que la atribución existe, ya existe hace mucho tiempo, pero el tema es que las personas participen del censo. Y vamos a conversar y tratar de convencerlos porque de verdad que sentimos y lo creemos así, que es de lo más importante que tiene un país. Otra contingencia, Jimena, encima de la mesa, o duda de si se hizo la capacitación total de todos los censistas, porque la meta del total, que eran 530 y tantos mil, una porra de censistas, se logró hace no tantas semanas, digamos. ¿Se completó eso o falta? Mira, la cifra que dimos recién es una cifra al 13 de abril, al jueves pasado. Que era
Llevábamos en términos de inscritos 583.585, eso es un 108%. Ajá. Y llevábamos un 97% de capacitaciones. Entonces todavía nos falta un poquito, pero este fin de semana estuvimos intensamente capacitando también. Incluso mañana terminamos de capacitar. Hablemos de los censistas. Si no son funcionarios públicos, van a recibir un pago de 15.000 pesos. Una compensación. Una sí. compensación. Sí, sí. Un billetito. Sí. Una colación y transporte gratuito, ¿verdad eso? Mira, varía. Ocurre que en algunas ciudades censistas voluntarios, no, efectivamente, en algunas regiones se han hecho coordinaciones con transporte público y ellos van a presentar, por ejemplo, el manual que indica que participaron de la capacitación y los van a dejar movilizarse en forma gratuita. En 9 de las 15 regiones eso va a ocurrir. A propósito de los migrantes que hablaba hace un rato, ¿se ha planteado a través de redes sociales algún temor de algunos de ellos, Jimena, que pudieran estar en condición, no sé, si de ilegal o no con sus papeles al día, de contestar el cuestionario del censo, los migrantes, que es un objetivo relevante en este caso, ¿no es cierto? Por todo lo que pasa en las calles de cualquier ciudad de Chile, lo podemos ver. Si lo contesta, ¿puede meterse por esa vía en problemas, entre comillas, si no está legal? No, no, en absoluto. Yo acá siempre menciono esto, cuando uno ve las preguntas, y por eso que el cuestionario está hace tiempo público, incluso en francés, en creol, en alemán, en portugués, en inglés. Pero donde dice nombre uno puede decir... el nombre de pila o el apodo. Uno puede a estos efectos da lo mismo. Sí, exactamente, porque esa pregunta que identifica a los integrantes del hogar, si bien dice nombre y apellido, sí, porque la gente tiende a dar el nombre y apellido, de verdad es para que después no se nos olvide nadie en términos de las preguntas individuales. Entonces, tú das tu nombre, ese es el objetivo, cómodo, claro, y las preguntas a inmigración son... si vives en esta comuna habitualmente, ¿dónde vivías hace 5 años? ¿Dónde vivía tu madre cuando tú naciste? Y luego, si es que tu madre vivía afuera, ¿qué año llegaste tú al país? Eso es todo. Entonces no hay nada que permita siquiera suponer, no hay preguntas que tengan que ver con la condición legal o ilegal, papeles o no papeles de migrantes en Chile. Para nada. Oye, vamos a ver si son más de 3% o no los migrantes en Chile, que es más o menos la estimación que se tiene hasta ahora. Yo tengo la impresión que es un poquito más. Hay quienes han echado, Jimena, de menos algunas preguntas que tienen que ver con la discapacidad, por ejemplo, que no se hace en este censo, sí, y que es muy curioso porque es una de las banderas, esta de la inclusión más que de la discapacidad, ¿no? ¿Verdad? Que está asociada, que es una bandera que ha tomado este gobierno con especial interés. ¿Por qué no se hace, Jimena? Mira, te lo explico. Ocurre que en el pasado hemos tenido una pregunta de discapacidad, y es una pregunta que tiende a ser bastante simple, del tipo, usted tiene ceguera total o parcial, usted tiene sordera total o parcial, incluso hay una pregunta que dice si es que usted tiene alguna problema mental, ¿ya? Han habido varias redacciones. Entonces, evidentemente, esa no es la forma más apropiada de preguntar. Nosotros hicimos una encuesta recientemente que incorpora los enfoques nuevos para medir situación de discapacidad, que son enfoques una encuesta distinta del censo. Una encuesta especial sobre situación de discapacidad, que incorpora estos enfoques de derecho. Siguiendo el ministro Barraza, el 2016. Sí, claro. Sigue lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y yo te digo, para medir bien discapacidad o situación de discapacidad, persona adulta, se necesitan 180 preguntas, porque no solo mide aspectos físicos o cognitivos, sino que también del entorno. Y por ende no cabe algo tan específico y largo en un censo como este. En realidad, en un censo que era, digamos, una situación bien de emergencia, que tenía que elegir las preguntas estrictamente necesarias para proyección de población, no se incorpora. Te voy a preguntar por eso, porque tampoco se hacen preguntas sobre religión ni sobre opción o identidad sexual, en fin, que son tópicos, diría yo, súper relevantes, que dan información interesante para tomar decisiones a nivel de políticas públicas. Más bien la pregunta de fondo, Jimena, es ¿por qué se hizo un censo abreviado y no uno extendido derechamente si no íbamos a gastar la plata? Lo que pasa es que al no tener información en el 2012 que permitiera hacer proyecciones de población y actualizar un marco muestral, que es de donde tú diseñas las encuestas de hogares, realmente estábamos en una situación bien crítica y de emergencia. No se pudo hacer, perdona, para entenderte bien, censo extendido porque el censo 2012 era de mala calidad. Eso. Lo que no pudimos hacer con la base de datos del 2012 son proyecciones de población y actualizar este marco de encuesta. Necesitábamos lo antes posible tener una base de censo, y ese antes posible es ahora el 19 de abril. Pero, y entonces las preguntas son estrictamente relacionadas a proyección de población y marco. Y el marco es lo que te da precisión de las encuestas. Y las encuestas luego son como tú mejor mides situaciones particulares, como la discapacidad, como temas de victimización, como otros temas de una enorme, digamos, diversidad a través de las encuestas. Ahora, hacer este censo 2017
chutea, entre comillas, 10 años el próximo o se hace igual el del 2022? Mira, nosotros hemos trabajado para instalar procesos. Eso significa tener protocolos y definiciones y toda una documentación para estar en condiciones de hacer un censo el 2022. ¿Ya? En consecuencia, eso es lo que hemos contemplado. Ahora, ¿qué modalidad de censo se va a realizar? Esa es otra discusión. Y va a ser una discusión bien interesante que como país debiéramos tener. ¿En qué sentido, perdona? Porque este censo es tradicional. El censo que se hizo el 2012 todavía es bien tradicional. Los países desarrollados hoy día trabajan con bases de registros administrativos. Es decir, juntan las bases de salud, con educación, exactamente, y ahí tienes ya una base enorme de información. O sea, la autoridad en este minuto debería saber más o menos cuántos chilenos somos, sumando y restando los nacimientos inscritos y las defunciones inscritas. Claro. En Chile en general es un país que se inscribe en los nacimientos y inscribe en las defunciones. O sea, no hay mucha... Tenemos buenas estadísticas vitales, que es lo que tú mencionas, pero el censo además caracteriza. ¿Ya? Y esa es la parte interesante, que el día de mañana, juntando bases de datos, vamos a tener una buena caracterización. Jimena, hay otras dudas que tienen que ver con la parte práctica del día de mañana. ¿Se puede o no, por ejemplo, y hay preguntas que llegan a través de redes sociales, contestar electrónicamente el censo o por la página del INE o tiene que ser presencial? Esto no debe ser. No, el protocolo hoy día es que las personas van a ir a cada una de las viviendas a aplicar, a realizar el censo, ¿ya? Lo que hemos hecho es que hemos puesto los formularios a disposición para que para que uno se familiarice. Que no son 20 preguntas, cada una tiene su Sí. O sea, no es tan sencilla. Exactamente, sí. Ya. Pero la idea es que la gente conozca las preguntas, qué les van a preguntar y qué no les van a preguntar. Pero, por ejemplo, otra pregunta que me hacía alguien hoy día, yo podría imprimir eventualmente el formulario del censo que está puesto ahí y uno lo puede imprimir en la impresora de la casa si quiere. Llenarlo y entregárselo al censista o tampoco está... incluido ese procedimiento. Yo creo que es un buen ejercicio, incluso en familia, en los hogares, uno lo puede imprimir, lo puede completar, pero cuando llegue el censista igual va a ser el formulario. Va a ser mucho más fácil formulario responder. Que es foliado en este caso el que viene el censista. Que tiene una identificación y es el formulario oficial. Exacto. Pero igual es bueno practicarlo, porque si uno cuando responde al censista responde con bastante más fluidez, ya leyó las preguntas, hay algunas que no va a entender probablemente, entonces por eso es bueno que presencialmente les preguntemos. Ahora, no es obligación, lo decía el ministro Céspedes hace un par de días, se lo escuchaba, por ejemplo, a nivel de seguridad, ¿no es verdad? Hacer pasar al censista al interior de la casa, se puede responder este censo en el antejardín de la casa o de por medio de una reja, en fin, en el caso que haya algún nivel de desconfianza o qué sé yo. En todo caso, el censista viene premunido de una identificación bastante visible y clara. Claro, viene, lo primero que hace, evidentemente, se presenta, muestra la credencial, esta tiene el nombre, la foto, el RUT, y tenemos 4 formas como se puede chequear que es una persona que está participando del censo. En el sitio censo2017.cl, 1, en el sitio INE.cl. Tú te puedes meter al sitio del INE y poner el RUT de esta persona. Va a haber un banner que tú vas ahí, ingresar el RUT y va a salir un mensaje del tipo participa del censo. Luego una aplicación de celulares que estamos lanzando mañana, en donde se llama Día del Censo, va a tener información sobre aspectos propios de ese día y también uno puede digitar el RUT. Y por último un call center, que es 800-777-777, uno puede hacer consultas varias y entre ellas preguntar sobre este RUT si es que es una persona que participa. 806-7 seguidos, digamos. Sí, exacto. Oye, al que lo pilla, Jimena, el censo fuera de su residencia, no sé, en Santiago, está de visita en Arica o por trabajo, por lo que sea. No se tiene que preocupar ni incumple la ley porque va a ser censado donde esté. Sí, uno es censado en el lugar donde pasó la noche. Correcto. Por eso que él llamaba a que las personas estén en sus casas. Pero también está esta pregunta que yo te mencionaba, una que indica cuál es tu residencia habitual. Entonces, si tú vives en Santiago, fuiste censado en Arica, cuando respondas tu residencia habitual vas a decir Santiago. ¿Cuál es la comuna de tu residencia habitual? Claro. Exactamente. Y en términos del comercio, que es otro tema que también preocupa a la gente en un día feriado forzoso o reforzado. Reforzado, que es otra cosa. ¿Qué va a estar cerrado y qué va a estar exactamente abierto, Jimena, el miércoles? Desde las 12 de la noche creo que parte el efecto práctico, o sea, de las 0 horas del miércoles. Exacto, del miércoles, exactamente, sí. Mira, lo hemos llamado reforzado, porque normalmente el feriado irrenunciable incluye todo el sector comercio, te asegura que está cerrado. Pero en esta oportunidad además se incluyen actividades de esparcimiento, por ejemplo los cines, los restaurantes, los pubs. El feriado irrenunciable están operativos algunos de ellos. Claro, pero en esta oportunidad se incluye ese sector, ya no se pueden hacer conciertos y en consecuencia todo además está cerrado desde las 00 horas
hasta las 20 horas del día 19, ¿ya? En consecuencia, de verdad hay incentivos para que la gente esté en su casa. Estamos con Jimena Clark, directora nacional del INE. Vamos a hacer corte, Jimena, vamos a pausa y regresamos al tiro con más en la entrevista verdadera. No sé. Bueno, la primera vez que se hizo un censo así formal en Chile después de la independencia, después del Cabildo Abierto 1810, fue poquito después, 2 o 3 años, 1813, y éramos 823.000 los que vivíamos en el territorio nacional. No sé si nos llamamos chilenos en ese entonces, tengo la impresión de que no. 207 años después seguramente vamos a andar rondando los 17 millones. Jimena, yo te preguntaba por el comercio. Los locales que son atendidos, ponte tú, por el propio dueño, ¿esos sí pueden estar eventualmente abiertos ese día, pasado mañana? Sí, pero no le pueden pedir a los empleados que vayan a trabajar. No, por supuesto. Es decir, ellos abren el local, ellos atienden el local. Ahora, también el pedido para ellos es que si viven solos, por ejemplo, esperen a que lleguen los censistas. Los locales comerciales no se censan porque van a estar cerrados y los que estuvieran eventualmente abiertos. En estricto rigor no se censan. Sin embargo, los censistas van a tener un recorrido. Y si en el recorrido encuentran, por ejemplo, un almacén, aunque esté cerrado, tienen que indagar porque puede que en ese lugar, en la parte trasera, haya una casa, una vivienda, o puede que justo alguien haya dormido esa noche en el almacén. Entonces hay que chequear, tocar la puerta, el timbre, preguntar a los vecinos si es que saben algo. Ahora, me preguntaban también hace poco rato, ¿qué pasa si una persona no está en su casa, ponte tú? No es que no quiera contestar el censo, sino que no está, toca el timbre, el censista y no está. Y no abre la puerta o qué sé yo. Entiendo que el censista le notifica al supervisor de eso y yo no sé qué mecanismo se efectúa a contar de ahí. Claro, aquí pueden haber muchas situaciones por las cuales uno no está. Entonces, supongamos que hubo una emergencia. La persona tuvo que salir, vive sola, ¿ya? Porque si hay otras personas, esas otras personas pueden responder por uno, siendo parte del mismo hogar y de más de 15 años. Pero yo vivo solo, tuve que salir, vino el censista. Por supuesto, vamos a chequear si la casa es una casa ocupada en el sentido de que es habitada, vamos a notar que hay moradores ausentes. Vamos a seguir con el recorrido y al final del recorrido vamos a volver a esa casa, a chequear si es que a lo mejor la persona volvió. Claro, va a depender de tu carga. Imagínate que tienes 15 viviendas, después de la número 15 vuelves a que es más o menos el número total de cada censista. Es 15, más o menos, entre 15 y 20, ¿ya? Si la segunda vez no hay personas, todavía no hay personas, dejamos una citación, que es un papelito, un folleto, digamos, que indica, pasamos por su casa, había moradores ausentes, y ahí se indica la forma como podemos levantar esa información. ¿Y esa forma cuál es, Jimena? ¿Qué tiene que hacer la persona? Vamos a tener diferentes direcciones en donde la persona debiera dirigirse, con este número, este papel, exactamente. Y ahí, por supuesto, la idea es tener esa información. Ahora, lo que va a estar abierto son, bueno, también el día miércoles los lugares que funcionan de emergencia, me imagino yo, las clínicas, los hospitales, los servicentros, no sé, las farmacias de urgencia, me imagino que sí, los aeropuertos, todo aquello que es necesario que esté operando va a estar operando. Todo lo que tiene que ver con servicios básicos, evidentemente va a estar funcionando, los hospitales, todo lo que es transporte. De hecho, también censamos en el aeropuerto y en los buses, que esto es la calidad de pasajeros en tránsito. Los servicentros van a estar abiertos, sin embargo, los negocios, las tiendas ahí van a estar cerradas, ¿ya? Pero lo que es abastecimiento de benzina y todo eso está abierto. Y, perdona, me quedo dando vuelta de la pregunta anterior. El que tú le dejas, el censista le deja el papel, después de haber pasado por segunda vez, para ir a algún lugar que está bastante claro ahí, qué sé yo, lo van a dejar indicado seguramente dónde ir. Así es. Y nos va. Bueno... Le cae la multa, reconozco. No. Es que aquí viene el llamado de verdad a la población a que, primero, si no hay alternativa y tienen que salir por una emergencia, se entiende. Pero de verdad la pedida es que seamos todos parte de esta gran colaboración para tener información que igual al final nos beneficie a nosotros mismos. O sea, todas las decisiones a nivel de comuna, de territorio, de barrio, necesitan saber cuántas personas hay en el entorno, qué características tienen. Búscame tú una decisión que no necesites saber eso, porque yo no la puedo encontrar. No, pero es interesante. Hablemosle a los clientes, a los censados, a las personas que están en sus casas para contarles para qué sirve exactamente el censo, qué políticas públicas se toman
de mejor manera sabiendo datos como los que vas a preguntar o van a preguntar el Mira, miércoles? de partida, el financiamiento que tiene cada municipio va a depender de la cantidad de personas que hay. Es un número estático, definido, es el cuántos somos en el fondo. Pero luego no basta con tener recursos, hay que saber cómo distribuyo, cómo priorizo esos recursos. Y ahí evidentemente tengo que saber al menos lo básico, qué edad tiene la población que vive en la comuna, qué características, porque yo en función de eso voy a decidir, por ejemplo, los especialistas del consultorio médico. O sea, si es población adulta mayor, tienden a ser más bien geriatras que si es población con niños pequeños que requieren pediatras. Todas las vacunas, todos los remedios, ahora que empezamos el periodo de invierno, se necesita saber ese número. ¿Cómo te vas a quedar corto, por ejemplo, con una vacuna? Pero luego otras decisiones también, el tema de las ciclovías, las áreas verdes, cuando tú creas un parque, normalmente lo equipas. Y claro, las máquinas de deporte son para adultos y los juegos, digamos, son para los chiquititos. Entonces, lo básico también es saber eso. Hay un número enorme de decisiones. Todo lo que es participación ciudadana. Para las juntas de vecinos, tú necesitas saber ese número. Para el número de concejales por comuna, necesitas saber cuántos somos. Incluso el número de diputados. Entonces, hay muchas decisiones que dependen de ese solo número. ¿Cuántos somos? Y luego viene la caracterización. También, con la información de los censos, hacemos proyecciones de población. Tú necesitas saber qué pasa con las comunidades. Cuando tú estás viendo, por ejemplo, temas de conectividad o la decisión de instalar un establecimiento educacional para educación superior, tienes que saber qué pasa. ¿Hay jóvenes, no hay jóvenes? ¿Están migrando, están saliendo de la región o están llegando a la región? Entonces, esas decisiones básicas sirven para iniciar todo tipo de proyectos. Hay una pregunta, Jimena, que está incluida en la feitura del censo, que se ha prestado hasta para bromas y qué sé yo, pero genera alguna duda en la gente. Me lo han preguntado más de alguna vez en estos días. Esta que dice o pregunta, ¿quién es el jefe de hogar? Ya. Porque, preguntarte cuál es la relevancia que tiene quién es el jefe de hogar, pero además cuál es el criterio para decir ese día cuál es el jefe de hogar, quién es el que aporta, si es una familia, ponte tú, de papá, mamá, hijo, hija. Y el papá y la mamá trabajan, los dos aportan y sustentan el hogar. Sí. ¿Quién se puede definir como jefe de hogar y para qué definirse? Es una buena pregunta. Yo ya conozco una pareja que se andó medio peleando, yo mando acá, en fin, es divertido, pero tiene relevancia ¿qué criterio usar? Mira, primero que nada, hoy en día ya no es como par de décadas atrás que por definición uno asumía que el jefe de hogar era el hombre, ¿ya? La verdad es que no es así. Hoy día el criterio lo define el hogar. Puede ser la persona que aporta más ingresos o puede no serlo. La persona que toma las decisiones importantes o no serlo. La persona de más edad. Eso solo lo va a decidir el hogar. Uno no. El hogar, pero tiene que decidir ese hogar censado. Tiene que tener ¿Quién un es el jefe de hogar y ponerlo? Exactamente, porque hay una pregunta que caracteriza al hogar, que parte por indicar quién es esa jefatura de hogar y luego la relación del resto de los integrantes con esa respecto de esa jefatura. Cónyuge, hijo, etcétera. Y esa pregunta nos sirve... censales, básicamente. Exactamente, porque de hecho tú preguntamos nombre y apellido, pero tú puedes dar solo tu nombre o un apodo si quieres. Claro. Con esa pregunta luego nos aseguramos que vamos a ir siguiendo uno a uno y haciéndole las preguntas individuales, qué sé yo, de sexo, de edad, a nivel educacional. Es un también control para no olvidarse de ninguna persona dentro del hogar, que es bien importante. Y hay otro tema que también es súper relevante, Jimena, que muchas veces hay más de un, entre comillas, hogar viviendo en una misma vivienda. Que es la situación de allegados en Chile, que es más o menos importante. ¿Cómo se discrimina entre si hay una sola familia o dos, o más de dos, incluso? Mira, aquí hay dos condiciones básicas. Tú vas a llegar a una vivienda, primero. Vas a preguntar, la pregunta 6, ¿cuántas personas alojaron aquí anoche? Imagínate que te digan 5 personas. Bien, la pregunta siguiente es si estas 5 personas se benefician de un mismo presupuesto para alimentación. Y beneficiarse del presupuesto significa que lo comparten, no significa que todos aportan ingresos. Entonces tú perfectamente podrías tener 3 de los 5 que tienen su presupuesto de alimentación separado de los otros 2. Y ahí tú tendrías 2 hogares dentro de la vivienda. ¿Con qué plata comen, digamos, de estos 5, 3 y con cuánta otra plata de distinto origen? Un presupuesto para un grupo que es diferente de otro presupuesto del otro grupo, para alimentación. Ahora, se va a hacer un esfuerzo especial, Jimena, entiendo, en este censo por censar, encuestar a las personas que viven en condición de calle en Chile. Sí. Eso va a partir incluso ocurriendo antes de que se inicie el censo. ¿A qué hora parte esto? Parte a las 8 de la noche de mañana, martes. Claro. Sí.
Claro, mucho antes que el resto del proceso para justamente, por razones obvias, encontrarlos en la noche previa, ¿no? Claro, nosotros ocurre que tenemos un catastro que hizo el Ministerio de Desarrollo Social sobre cuáles son los puntos más comunes donde duermen las personas en situación de calle. Puede ser en la calle, puede en ocasiones ser en albergues también. Entonces partimos la noche anterior porque justamente es el momento que se están preparando ya, qué sé yo, a veces andan con colchones, con frazadas, para dormir esa noche ahí. Recorriendo esos puntos también vamos a los albergues y trabajamos acá muy de la mano con el municipio y con fundaciones. Fundaciones que normalmente también interactúan con las personas y tienen programas de apoyo. Exactamente, sí. Es un censo de vivienda y población. Son 6,5 millones casi de viviendas en Chile. 6.400.000 La pretensión es llegar a todas. Obviamente, sí. Ahora, de todas esas viviendas hay algunas que pueden estar desocupadas, es decir, no están habitadas. Claro. Otras van a ser vivienda, dentro de esa categoría. Sí, pueden ser de temporada, pueden ser que estén justo en el periodo en que se van a arrendar y ya no tienen arrendatarios, pero va a venir alguien en algún momento como inversión, o en venta. Claro. ¿Ya? Esa es una categoría. Y las otras categorías son las viviendas que tienen personas que están habitando ahí. Y además, ojo, que estamos con las viviendas colectivas. Esto es los hoteles, las cárceles, las casas de reposo, todo tipo de vivienda que sirva para que un grupo, por diferentes razones, aloje ahí. También es una categoría, vivienda colectiva, y también se censa. Yo te preguntaba hace un rato por las cosas que la gente de alguna manera echa de menos en las preguntas del censo que tienen que ver con orientación sexual, con religión, con discapacidad, en fin. Lo que no se va a preguntar. ¿Cuál dirías tú que, dividiéndolo en 2 o 3 categorías de preguntas, lo que sí se va a preguntar en este censo? Porque hay mucha gente que puede haberlo visto en internet, pero yo diría que la inmensa mayoría no lo ha visto. Entonces, para no encontrarse con sorpresas, ¿qué preguntas pueden entrañar alguna dificultad en ser respondidas? Hemos comentado algunas, pero... Sí, mira, te cuento. Primero, esto es un censo de población y vivienda. Las primeras preguntas de la primera página son de la vivienda. Si es que está ocupada, desocupada, luego hay algunas de materialidad del piso. ¿De qué está construido? Claro, ¿qué material tienen? El piso, las paredes, el techo, acceso a agua, uso de dormitorio, uso de piezas para dormitorio, porque eso mide hacinamiento. ¿Cantidad de piezas destinadas a dormir? De uso exclusivo para dormitorio. ¿Ya? Y la pregunta clave, que es cuántas personas alojaron en la noche. Son preguntas de vivienda. Después viene una que caracteriza el hogar y después viene el módulo de preguntas individuales. Ahí está, relación de parentesco con el jefe de hogar, eso va a ser bien interesante de ver si es que y cuánto y cómo ha cambiado, sexo, edad, nivel educacional, está pertenencia a pueblos originarios, hay preguntas que tienen filtros, por ejemplo, solo para personas de 15 años y más, sobre si es que trabajaste y en qué tipo de empresa o institución. Y luego otras que también tienen filtros para mujeres de 15 años y más, que tienen que ver con cuántos hijos o hijas nacidos vivos has tenido, cuántos están vivos aún y cuándo fue la última fecha de último nacimiento. Y eso es todo. Correcto. Básicamente eso es. Es interesante porque la encuesta que se hace de empleo, por ejemplo, en Chile es muestral, ¿no? ¿Verdad? Esta va a ser no una muestra, el universo se va a censar respecto a empleo, va a ser súper atractivo conocer esa cifra, pero ¿o me equivoco? No, algo me estás diciendo te equivocas un poquito, porque mira, lo que pasa es que esas preguntas de empleo son para hacer después una definición de rural urbano, entonces no es para medir tasa de desocupación. Pero la pregunta es si trabajaste la última semana, digamos. Sí, y esa semana va a ser del lunes 10 de abril al domingo 16 de abril. No nos queda nada de tiempo, Jimena. Lo último, ¿cuándo se conocen los resultados? Va a ser por etapas, ¿está usted? Sí, resultados preliminares en agosto, los primeros definitivos en diciembre, total país, población, región, comuna. ¿Eso en diciembre? En diciembre. ¿Y en agosto qué cosa se hace? Preliminares. Lo mismo, pero preliminares. Sí, y luego en primer semestre del próximo año, todo el resto. Jimena Clark, directora nacional de INE, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. Por usted, hasta mañana.